Buenos días, compañeros. El grupo de nosotros es el grupo número 5, está integrado por la compañera Belkis Caterine Calderón Rueda y mi nombre, Hugo Daniel Gutiérrez Castaño. A nosotros nos tocó exponer la pregunta número 5, la cual pues nos hace un planteamiento y dice o plantea lo siguiente: ¿por qué es importante e indispensable para el país la consolidación de un derecho penal constitucional en respuesta a las garantías individuales y el papel que debe cumplir la Corte Constitucional ligada a un escenario de convencionalidad a nivel internacional? Nosotros hemos decidido coger esta pregunta y dividirla parte por parte. Para eso iniciamos hablando de lo que es la Constitución política. La Constitución política, pues como sabemos, es norma de normas. En todo caso, entra en incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica. Se aplican las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Eso es lo que nos plantea el texto pues, de la Constitución. Es así como podemos ver la pirámide de Kelsen, que siempre nos ubica la Constitución en la parte más alta, ¿cierto? Tenemos la Constitución, la ley, los decretos, las resoluciones y las ordenanzas y acuerdos. La Constitución, que lo plantea la Corte Constitucional, la ley, el Congreso de la República, y en los decretos, resoluciones y ordenanzas y acuerdos, el presidente de la República y los ministros. En la Constitución política juega un papel importante como punto de referencia para el análisis crítico del sistema penal, no solo por los bienes jurídicos susceptibles de tutela punitiva, sino también porque los principios consagrados como una norma rectora en el Código Penal que rigen la imposición de las penas son desarrollo claro del texto constitucional y de la doctrina, que es a partir de él que ha venido construyendo con los pronunciamientos la Corte Constitucional sobre la forma que debe adquirir el derecho penal, de acuerdo con la definición del Estado colombiano que hace la Carta Política. Tenemos entonces cuáles son las funciones de la Corte Constitucional, que es decidir sobre las demandas de constitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, de revisar en las formas que determine la ley las decisiones judiciales y relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. O sea, la función en sí es estar siempre pendiente de que no se incumpla con la Constitución. Sabemos que la Constitución en sí es fundamental y que va a ser norma de norma por encima de todo, ¿cierto? Es por hecho, y siguiendo el hilo de lo que es nuestra Constitución, nos encontramos también con el bloque de constitucionalidad. Y es que el bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el artículo del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. En el artículo 99, en el artículo 93 encontramos que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción y prevalecen en el orden interno. Eh, También encontramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es importante dentro del marco de esta pregunta y el desarrollo de la misma, ya que esta declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y deberán protegerse en el mundo entero, Entonces, vemos
¿Qué es el constitucionalismo del derecho penal? Y es que el Código Penal dentro de sus normas rectoras incluye importantes criterios de naturaleza constitucional, como son los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y lo refiere a categorías propias de la dogmática jurídico-punitiva, que son la necesidad entendida a partir de las funciones preventivas de la pena, de tal forma que para determinar el alcance de los artículos 3 y 4 y en especial para definir el contenido del principio de la proporcionalidad de las penas, no se puede recurrir únicamente al discurso dogmático tradicional. Para esto es indispensable buscar puntos de intersección y el complemento entre las categorías propias del derecho penal y los postulados del derecho constitucional actual. En la actualidad, el derecho penal se entiende y debe estar perfectamente constitucionalizado al mismo tiempo que se constituyen criterios para su interpretación y aplicación. Este fenómeno de vinculación es necesario entre el derecho penal y la Constitución, es decir, que las normas constitucionales referidas a los derechos fundamentales y obviamente las que tienen que ver de forma expresa con el derecho penal entra a jugar como un parámetro de evaluación crítico de las normas penales, al mismo tiempo que se constituyen en criterios para su interpretación y aplicación. Pues por último terminamos concluyendo la pregunta en sí, lo que nos plantea es que es importante para el país la consolidación de un derecho penal constitucional. Sí, es importante porque la Constitución termina siendo el techo fundamental y la que prohíbe que a través del derecho penal se incumpla con normas que vayan en contra de la Constitución. Siempre va a ser el techo y él es el que se va a encargar de garantizar por parte de la Constitución los derechos fundamentales que están o que han sido tratados, aceptados a nivel internacional, que se respete y que vele siempre por encima de todo el bienestar de las personas y los seres humanos en Colombia. Muchas Derechos gracias. fundamentales también que son muy importantes y que socializamos durante toda esta pregunta con Hugo, y es como siempre salvaguardar esos derechos fundamentales como son el debido proceso, que es muy importante dentro de nuestra Constitución y el cual se ve violentado día a día en nuestro sistema jurídico penal. Muchísimas gracias. Gracias compañeros, un feliz día y muchas gracias por toda su atención.